Se rumorea que vuelve a haber cambios en la factura de la luz. Nos van a cambiar los peajes y la estructura de la factura. Si quieres saber en qué consisten estos cambios, quédate en el vídeo que te lo vamos a contar. Hace poco la CNMC emitió una nota de prensa en la que hablaba que podía considerarse los cambios en los periodos de la factura de la electricidad, sobre todo en las tarifas 2.0. ¿Qué son estos periodos de la electricidad, estos peajes? Al final, en el 2021 hubo una reforma de la factura eléctrica, de la estructura de la factura eléctrica, en la que se dividían los peajes en 3 tramos. El periodo punta, llano y valle, y cada uno de ellos tenía un coste. El punta es el que más cuesta, que está en torno a unos 8 céntimos, y el valle es el que menos cuesta, que está en muy poquito, casi 0 céntimos. Bien, con esta estructura de peajes lo que se pretendía conseguir era llevar consumos eléctricos a la noche. ¿Por qué? Porque durante el día se producían muchos consumos eléctricos y esto saturaba todas las redes eléctricas y demás. Con esa estructura de peajes se pretendía distribuir el consumo entre el día y la noche de tal manera que la red eléctrica fuera mucho más eficiente, tanto la producción como la distribución de la electricidad. Sin embargo, desde el 2021 para acá han cambiado muchas cosas y cuando se hizo aquella reforma de los peajes no se tuvo en cuenta la penetración de las renovables y sobre todo de la fotovoltaica en el mercado eléctrico. Durante estos pocos años ha habido un boom de la fotovoltaica en el cual se han conectado muchísimos gigavatios de potencia a la red eléctrica. No solamente por parte del autoconsumo, que realmente representa un porcentaje muy pequeñito de toda esta energía conectada a la red eléctrica, sino sobre todo de grandes plantas fotovoltaicas de muchísimos megavatios que han introducido mucha energía, sobre todo en las horas solares en el sistema eléctrico. ¿Qué ha ocasionado esto? Pues ha ocasionado que el precio en las horas centrales del día tienda a bajar, de tal manera que la estructura de peajes no está funcionando. Estos peajes actualmente lo que hacen es penalizar el consumo eléctrico, es decir, gravarlo con un impuesto en las horas del día con más consumo o de lo que se preveía que iba a ser más consumo, que era entre las 10 y las 2 de la mañana y entre las 6 y las 10 de la noche. En esas horas la electricidad, el peaje de la electricidad es el más caro. Sin embargo, se está dando la situación de que ahora mismo la electricidad en ese periodo horario es muy económica, con lo cual al final el peaje no está dando esa distribución de la energía que se quería, porque al final el peaje no influye en el precio de la electricidad todo lo que se pensaba. Y al final, si tenemos unos precios muy baratos de la energía durante esas horas, da igual que haya peaje porque al final el precio final de la energía en esas horas va a ser económico. Con lo cual, en el resumen, lo que está pasando es que esa distribución de la energía a lo largo del día no se está produciendo. Y otro efecto colateral de esto es que las horas de mayor consumo actualmente precisamente se han desplazado a las horas finales del día, que suelen ser entre las 8 y las 12 de la noche. Ahí es donde se produce unos picos de consumo a nivel nacional muy importantes y también a primera hora de la mañana, aproximadamente entre las 7 y las 9 de la mañana. En esos dos momentos hay unos picos de consumo y precisamente en esos momentos la electricidad, o sea, el peaje de la electricidad no es el más caro, no se está penalizando el consumo en esas horas del día. De tal manera que al final la estructura de peajes que se ideó para repartir ese consumo a lo largo del día y no saturar las redes no está surtiendo efecto. Y además esto se suma a otro efecto que ha producido, como decíamos, la penetración de esos gigavatios renovables. La energía fotovoltaica a día de hoy es la energía más barata que entra en el mix energético, es decir, toda aquella energía que se produce por centrales de ciclo combinado, centrales nucleares, todo tipo de productores de energía, de todos esos la energía más económica es la fotovoltaica. ¿Y qué sentido tiene penalizar el consumo con unos peajes altos en estas horas del día en las que precisamente estamos produciendo una energía muy económica y que es una energía que se produce aquí, que no tenemos que traer en barcos de gas o en barcos de petróleo? Bueno, pues esto es lo que no tiene sentido. Entonces, lo que se está planteando la CNMC ahora mismo, no solamente la CNMC, sino gran parte del sector fotovoltaico, del sector eléctrico, es cambiar esos peajes para llevarlos a las horas en las que no se produce electricidad fotovoltaica y de esta manera penalizar, entre comillas, los consumos que se producen fuera de las horas fotovoltaicas. ¿Y esto con qué objetivo? Pues con el objetivo de llevarnos los consumos de la noche y los consumos de primeras horas del día y de primeras horas de la noche, llevárnoslos a las horas centrales del día y de esta manera ser muchísimo más eficientes en el consumo que tenemos en nuestra red eléctrica. Porque además daros cuenta que la energía fotovoltaica está muy disgregada en el territorio y de esta manera, si solapamos el consumo con la producción, es la manera más eficiente de tener un sistema energético totalmente eficaz y totalmente renovable.
¿Y al final en qué va a afectar a las familias estos cambios en los peajes? Bueno, pues inicialmente les va a afectar negativamente. ¿Por qué? Porque donde se producen los consumos más importantes es precisamente a partir de las 8 de la tarde, que en muchas casas es cuando está toda la familia en la vivienda y por supuesto es cuando más consumos se hacen. Pero también hay que tener en cuenta que ahora mismo esas son precisamente las horas más caras del día, porque precisamente por la estructura de peajes nos hemos llevado todos los consumos a esas horas y como no hay distribución de los consumos, pues al haber mucha demanda el precio sube en esas horas y ahora mismo estamos pagando una energía muy cara a partir de las 8 de la tarde. En el futuro, con estos peajes, ¿qué va a pasar? Bueno, pues pueden pasar muchas cosas, pero yo lo que creo que puede pasar es precisamente que al encarecer el consumo en esas horas, pues las familias se lleven el consumo a las horas centrales del día y volvamos a ver que poner las lavadoras, enchufar la secadora, poner el lavaplatos, es mucho mejor hacerlo en horas centrales del día que en las horas finales del día. Y de esta manera lo que tendremos será un sistema eléctrico que distribuya el consumo a lo largo del día y que intente solapar consumo eléctrico con producción fotovoltaica. Otro de los efectos que va a provocar este cambio en los peajes es que al tener horas más caras en las horas finales del día sin fotovoltaica, esto va a hacer que despegue la acumulación. La acumulación de muchas maneras, la acumulación en agua, en embalses, la acumulación también en baterías de litio en las viviendas y en las industrias y en grandes acumulaciones también en los huertos solares. Esta acumulación va a ser mucho más rentable si los precios de la energía son más caros en los horarios nocturnos y esto va a hacer que sin duda eso despegue. ¿Y es bueno esto realmente para el cambio de modelo energético? Pues realmente creo que sí, porque lo que no tiene sentido para favorecer un sistema energético basado en las energías renovables es penalizar precisamente con peajes las horas en las que se produce la energía fotovoltaica. Creo que esto no tenía sentido y creo que es algo que tiene que cambiarse y ojalá sea real ese cambio y se produzca en el 2025, que es lo que parece que se está apuntando en diferentes medios del sector. Y bueno, con esto vamos acabando. Creo que era un vídeo que nos apetecía hacer porque creemos que es un cambio muy importante y que va a favorecer mucho la penetración todavía mayor de las energías renovables en el sistema eléctrico y queríamos contaros estos avances. ¿Qué opináis de esta medida? ¿Creéis que va a ser buena para el desarrollo de las renovables? ¿Cómo creéis que va a afectar a las familias? Esperamos vuestros comentarios y sobre todo os esperamos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!